Sí, buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas, como tenemos a nuestro hermano hasta allá, donde está Abraham, nuestro viceministro de Información. ¿Qué le podemos decir a nuestro pueblo cubano? Aquí estamos presentes un día más, una vez más, para darle la información que el pueblo cubano necesita. El gobierno constitucional cubano se complace en darle las últimas noticias e información sobre la Constitución de 1940 y otros tantos consejos que la libertad de Cuba necesita saber. Hoy tenemos un tema y el tema es, ¿qué podemos decir? Un tema sobre las compañías que están ejerciendo en nuestro pueblo cubano y que están queriendo llevarse aún más nuestra isla, venderla. Buenas tardes a todos los panelistas. Les voy a presentar en su orden, como siempre, a nuestro licenciado Rubén Ricardo por la vicepresidencia. Tenemos a nuestro viceministro de Información, Abraham Rivera, y nuestro siempre querido también Leopoldo Aguilera del Gobierno Constitucional por la parte que él lleva como ministerio, y nuestro invitado Juan Roche. Buenas tardes, licenciado, que usted, o buenas noches, que usted pueda dar de inicio a nuestra entrada, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, y le doy las gracias a todos los panelistas del día de hoy. Quiero, como siempre, primeramente enviarles un abrazo patriótico y constitucional de parte de nuestro presidente constitucional, el doctor Roberto García Cebrián, y dirigirme a mis hermanos cubanos, los que están en el exilio en cualquier parte del mundo, y a mis hermanos cubanos que están dentro de la isla. Este es un programa informativo del gobierno constitucional cubano de la transición, cuyo único objetivo es restablecer el hilo constitucional que se perdió a raíz del golpe de Estado de Batista en marzo de 1952, y que supuestamente el mentiroso mayor Fidel Castro había prometido al pueblo cubano restablecer una vez que llegara al poder. Pero no lo hizo. Y por tal motivo, lo que hizo fue traicionar al pueblo cubano nuevamente y violar por segunda vez la Constitución de la República. Esto tuvo como consecuencia que hoy en día, después de haber pasado 63 años, todavía tenemos una dictadura comunista en el poder, que lo único que ha hecho es destruir a la patria, reprimir al pueblo cubano y no permitirle ninguno de los derechos que están establecidos en la propia Constitución vigente de 1940. Esa es una de las faltas mayores de este régimen, pero también se le tiene que atribuir que desde el comienzo de esa mal llamada revolución, muchos compatriotas perdieron la vida ante el paredón de fusilamiento sin el derecho procesal correspondiente, solamente por unos supuestos tribunales revolucionarios que ya tenían de antemano dictado cuál iba a ser la sentencia, que era asesinar a esos compatriotas de la forma vil y represiva que lo hicieron. Este régimen no se le puede atribuir nada positivo. Todo lo que ha hecho en Cuba ha sido negativo, y por eso es que estamos luchando, el gobierno constitucional, para devolverle a esos cubanos, a nuestro pueblo, esa libertad y esa democracia que merecen después de tantos años de sufrimiento, separados de nuestros familiares, separados de nuestra patria. Pero bueno, tenemos la esperanza de que un día no muy lejano el pueblo cubano pueda disfrutar de esa libertad que se merece. Siempre debemos decir que el gobierno constitucional no es una organización más de las que tanto existen, tanto dentro de Cuba como en el Chile. No es un partido político.
es una entidad gubernamental, legal y legítima que emana de la propia Constitución, que está establecido en el artículo 149, que estipula la sucesión presidencial constitucional. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Existe una sucesión presidencial de un gobierno electo en funciones normales, que sería el presidente de la República, que sería el primer sucesor que sale del Poder Ejecutivo. Entonces, si algo sucediera con el presidente y con el vicepresidente, que son los que emanan del Poder Ejecutivo, como acabo de decir, el próximo sucesor saldría del Poder Legislativo, sería el presidente del Congreso de la República. Si algo sucediera con el presidente del Congreso de la República, entonces la Constitución establece que el sucesor de la presidencia tiene que ir al Poder Judicial. Y entonces el Poder Judicial tiene un escalafón por fecha de nombramiento de los magistrados, y el que en el momento dado tenga la fecha más antigua de haber sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo sería el sucesor legal y legítimo constitucional para un gobierno interino de 18 meses, que a los 90 días de suceder cualquier cosa, que estuviera en el poder el presidente que emana del Poder Judicial, tiene que convocar a esas elecciones para celebrarlas en un plazo no mayor de 18 meses. Eso es lo que ha sucedido con el gobierno constitucional. El actual presidente interino de este gobierno emana del Poder Judicial, que fue el magistrado más antiguo del escalafón del Tribunal Supremo. ¿Qué quiere decir el escalafón? Es una lista de los magistrados, como dije antes, con la fecha de nombramiento de cada uno. El Poder Judicial, lo que es la matriz del Poder Judicial, está compuesta por 30 magistrados. Está el presidente del Poder Judicial, que es la primera categoría. Están los 4 presidentes de sala, que son la segunda categoría. Y hay 26 magistrados de la tercera categoría. Entonces, de ahí, de ese listado de los 30 magistrados que acabo de decir, el que esté en el escalafón con la fecha más antigua de haber sido nombrado es el presidente interino de la nación por un plazo no mayor de 18 meses. Entonces, eso es lo que... Ese es el único objetivo del gobierno constitucional, restablecer ese hilo constitucional, preparar las condiciones, por supuesto, una vez establecido el gobierno en funciones dentro de Cuba, para una campaña electoral donde van a poder participar todas las organizaciones que se hayan convertido en partidos políticos y que tengan candidatos, no solamente para la presidencia, sino también para el Congreso de la República, porque tenemos que recordar que el último Congreso electo por el pueblo, en 1948, cuando el doctor Prío fue electo por el pueblo normalmente, y por supuesto también fueron electos los legisladores, donde se compuso un Congreso. Esos congresistas o legisladores, Castro disolvió el Poder Judicial, y no solamente el poder, del Poder Legislativo, sino también disolvió el Poder Judicial y, por supuesto, el Poder Ejecutivo, porque él tomó el Poder Ejecutivo por la fuerza y nombró a un presidente ilegal, que fue el magistrado Manuel Urrutia, en vez de haber llamado al presidente Prío, que fue el último presidente electo normalmente en elecciones dentro de Cuba. Eso no se hizo, y por tal motivo él estableció una dictadura comunista con una ideología completamente incompatible con el sistema interamericano que existe en este hemisferio, y desde entonces tenemos esa dictadura en el poder, que lo único que les interesa es eso, precisamente, mantenerse en el poder. Ellos nunca han sentido amor por su pueblo, porque si hubieran sentido amor por su pueblo, ya hubieran
celebrado elecciones libres para que el pueblo hubiera tenido la oportunidad de poder elegir a las personas que ellos consideren que van a representarlos de la mejor forma posible. Entonces, el gobierno constitucional, repitiendo, único objetivo, restablecer el hilo constitucional, preparar condiciones para celebrar elecciones libres y democráticas en ese plazo que les comenté anteriormente de 18 meses. Y todos esos partidos que van a llevar sus candidatos van a estar apoyados tanto por la Constitución de la República, que es nuestra ley fundamental, como del propio gobierno constitucional, que va a garantizar de que esos comicios se van a llevar a cabo limpiamente bajo el Código Electoral de 1943 y que va a ser dirigido por el Tribunal Superior Electoral. Ese es el proceso que se va a llevar a cabo para que entonces los cubanos, por primera vez, después de 63 años, van a tener la oportunidad de poder elegir sus gobernantes. Una vez que eso suceda, comenzará el nuevo periodo de la nueva república libre y soberana, para que todos los cubanos, tanto los que estamos en el exilio como los que están dentro de Cuba, podamos disfrutar de una democracia representativa y con todas las ventajas que eso conlleva. Hemos dicho antes que no solamente se trata de restablecer ese hilo constitucional, sino también para que el pueblo cubano pueda vivir dignamente, donde allí no tengan que ponerse en colas o en filas para comprar alimentos, que al final muchas veces después de esperar horas le dicen lo siento mucho, pero ya se acabó lo que teníamos y no tienen la oportunidad de comprar ni siquiera una docena de huevos para alimentar a la familia. Todo eso se va a terminar una vez que se establezca la libre empresa en Cuba, el sistema capitalista, la moneda interina que se va a utilizar durante ese proceso va a ser el dólar norteamericano, porque el peso cubano no tiene valor adquisitivo ninguno, no solamente dentro de Cuba, ni menos en el extranjero. Entonces, eso va a traer prosperidad económica para el pueblo cubano, libertad, democracia, y reconstruir a la patria que está completamente destruida. La infraestructura se está cayendo a pedazos, los edificios se derrumban, las carreteras y las calles están en un mal estado, el servicio médico, los hospitales están completamente destruidos y no tienen equipos de ninguna clase para poder ayudar a los enfermos. Todo eso se va a terminar, hermanos, con la implementación de este gobierno legal y legítimo, sin ambiciones políticas ni personales de ninguna clase, solamente con el único deseo de ayudar a nuestros hermanos y a nuestra patria. Así que con eso comenzamos esta directa del día de hoy. Y adelante, viceministra de Información. Muchas gracias, licenciado y vicepresidente del Gobierno Constitucional Cubano de la Transición. Bienvenido, Ricardo Pérez, viceministro de Gobernación. Gracias por también estar aquí en el panel. El tema es, ¿qué ustedes creen de estas compañías que están usurpando nuestra isla? Estas compañías llamadas Save a Hold. ¿Es así como es su nombre? Ahí la tenemos. Claro que está en inglés. El viceministro de Información, Abraham Rivera. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema de estas compañías extranjeras en Cuba? Extranjeras. Sí, extranjeras, sobre todo. Bueno, hay tipos distintos de compañías que hacen inversiones en Cuba. Primero son personas que han escogido el riesgo de invertir en Cuba, porque todo el mundo sabe que Cuba no es un país normal, es un país donde se respete la propiedad, donde se respete la inversión que una persona ha hecho, y se han dado muestras, porque ha habido personas a las que se les ha cerrado la compañía, se les ha quitado el dinero y se les ha expulsado del país, o sea que sin garantía. Y ahora es que
forzados por la necesidad que tienen de dinero, entonces han acordado ya ceder un poco a eso del 51% que ellos tenían el monopolio, o sea, la mayoría de las acciones, ¿no? De la empresa. Ahora, ellos están centrados mucho, sobre todo, en el tema del turismo, porque, bueno, es físicamente el que va a quedar ahí, el que les va a dar pero lamentablemente para ellos, el turismo está en baja, está en picada, no tienen suficiente. Ahí se han hecho hoteles nuevos que están cubiertos al 4 o 5% de capacidad, así que eso no tiene ninguna ganancia. Pero está este otro tipo de empresas que no están en Cuba físicamente, están en el exterior. Esta que está en Londres, Seiba Investment, estos son gente que, vamos a decirlo, prácticamente son los que le lavarían el dinero al régimen. Esta compañía, según yo tengo entendido, es propiedad de dos señores de origen argentino, de origen judío, por casualidad. Y sí, yo tenía incluso el nombre, no lo recuerdo ahora, del principal inversor de la compañía. Pero bueno, obviamente son personas que nosotros como cubanos no podemos pensar en ellos como una persona que les importe, ¿no? La suerte del pueblo de Cuba. Son personas que están para recibir ganancias, personas que están detrás del dinero fácil y no a ellos no, por supuesto que no los guía ningún motivo de ayuda, ni de humanitario, ni nada de esto, ¿no? Son personas que están por su pura rapacidad. Eso es todo lo que ellos hacen. Hay un caso que yo recuerdo también, por ejemplo, que se criticó mucho y yo decía, bueno, pero en definitiva, había un señor que se llama Rafael Levy, que está en Suiza, que es el que importa, ¿no? El que se encarga de mover todo el tabaco cubano. Entonces, y yo decía, bueno, pero es que el señor Levy ni es cubano, ni es lo que le importa, él ve la oportunidad comercial y ahí se mete. Ahora bien, pero son gente que no tiene ningún tipo de envolvimiento en lo que es el proceso político como tal de la dictadura cubana. O sea, indirectamente, por ejemplo, Seiba Investment, sí, porque les está sirviendo de oxígeno, les está haciendo el lavado de dinero, les está haciendo todo este movimiento. Y ya vimos que en la dictadura cubana tiene hasta un banco en Londres, el Having Bank. Y más en Canadá también hay. En Canadá ellos trabajan con un banco, que eso tiene que ser dinero de la dictadura también, que es el Imperial Royal Canada, Imperial Royal Canada, algo así. Que eran la gente que emitían tarjetas de débito y todo este tipo de cosas. Ellos tienen muchos tentáculos, tienen muchos pertenecen a la dictadura de Cuba, a personeros de la dictadura de Cuba y testaferros que tienen ellos con la firma por delante. Y en este caso son los más, o sea, que son los que menos se ven. O sea, el caso de Seiba, son la gente que no se ve, no se oye hablar casi de ellos, pero son los que están moviendo todo ese volumen de dinero que anda por ahí haciendo. Porque bueno, a Cuba no le dan crédito porque saben que no pagan. No pagan. Ahora mismo ellos están diciendo que van a pagar las deudas paulatinamente. Vamos a ver de cuánto tiempo demora. Y está el otro caso que sí son compañías ya envueltas políticamente en todo lo que es todo este entramado de la dictadura, que está como el caso de Meliá, está el caso de Iberostar, son los más llamativos, porque esta gente sí participan activamente en cosas políticas, porque son gente que tienen una influencia tremenda en la vida política en Cuba. Ese señor Escarrer, que es el CEO de Meliá, tiene una influencia tremenda en Cuba, una influencia más que un ministro, más que mucha gente en Cuba. Es una persona con una influencia tremenda. Y es una persona que a pesar de todas las sanciones que se le puedan poner, todo eso, él sigue allí. O sea, que tiene un interés muy especial en permanecer ahí en Cuba con los hoteles que hay ahí. Y ha desafiado todas estas sanciones y todas las demandas que se han hecho, porque eran instalaciones o eran terrenos de personas naturales de Cuba que se tuvieron que marchar de Cuba, se los quitaron. Y está el caso también de ellos y de Iberostar, que incluso participaron con dinero de ellos en la creación de esa cosa espantosa que hicieron ahí en el Vedado, que se llama el Centro Fidel Castro. Es como una especie de museo para poner las fotos de Fidel Castro y cosas así, ¿no? El palillo de diente que usaba, cosas así. Entonces, ellos participaron con su financiación en esto. O sea, son gente que están involucradas
Usted llega a cualquier firma de estas firmas, por ejemplo, europea, española, la mayoría, y ahí usted ve el grado de envolvimiento que hay con la dictadura, porque usted ve, lo primero que va a ver es una foto del CEO de la compañía como tal, al lado de o Fidel Castro o de Raúl Castro o de uno de los máximos personeros. Y ahí hay una nube de corrupción tremenda también. Ya ustedes recuerdan cómo cayó Felipe Pérez Roque, cómo cayó Carlos Laje, cómo cayeron toda esta gente, Robaina, cómo cayeron toda esta gente, porque ahí hay corrupción. Ellos tienen un bloque de edificios también en la zona de al lado del Comodoro, ahí en Miramar, que eso es la zona donde están muchos edificios de Jerusalén y todo esto. Ahí hay compañías de todas partes, hay israelíes también, no vayan a pensar. Hay compañías de Argentina, de España, de Francia, de muchos lugares. Y son gente con un grado de participación, por supuesto, mayor o menor en lo que es la cuestión económica. Pero en la parte política son pocos, no son en realidad tantos. O sea, están ayudando a una dictadura, pero no tienen un envolvimiento político como tal de un apoyo así, como el que tiene Meliá y el que tiene Iberostar. Pero obviamente son personas que en un futuro, en una Cuba libre, las personas que accedan al poder ejecutivo mediante elecciones libres tendrán que tener en cuenta varias cosas con estas compañías. Que si van a ser políticos, tienen que ser personas que van a tener que tener los pies sobre la tierra, y tienen que ser realistas, y no puedes sacar a cajas destempladas a todas esas empresas que están ahí. Tienes que renegociar con ellos. Aunque no te gusten, vas a tener que renegociar con ellos y decirle, bueno, mira, aquí ahora hay un sistema democrático, esto se acabó el abuso, aquí no va a existir más ACOREC ni la mano de obra esclava, esto se acabó. Usted tiene ahora que regirse por las normas internacionales, por el sistema de comercio, como debe ser, y así. No le conviene, pues usted se va. Ahora, hay compañías, en este caso, como sería Meliá, Iberostar, y algunas están muy, muy envueltas con la dictadura cubana, que esas personas sí hay que decirle a usted, en mi opinión, por supuesto, usted queda aquí, es declarado persona no grata, usted pierde por complicidad con una dictadura represiva, usted pierde todos sus derechos y pierde todos sus bienes, y usted para su casa. Es lo que yo pienso que se debería hacer con ese tipo de... Y a toda esta gente es seguir el rastro del dinero. Seguir el rastro del dinero siempre lo lleva a uno a la cueva del conejo, a la madriguera del conejo. Pero es un tema complicadito. Complicado, que no me quiero meter ahí si no lo conozco. Porque no es Pero solamente gracias. España, la gente automáticamente piensa en España, en Canadá, los más que tienen inversiones más fuertes, ¿no? Pero no, hay de muchísimos lugares, muchísimos. Hay firmas muy conocidas que están operando en Cuba. Está la holandesa Castrol, está la Total francesa, hay muchísimas. Que son gente de peso, son pesos pesados. Gracias, Abraham. De verdad que es un privilegio siempre escucharlo a usted y aprender esto. Después pasamos con Ricardo Pérez. Antes vamos a presentarle esto que tiene producción. La denuncia recoge que ambas empresas, con casi 60 hoteles en Cuba, no respetan los criterios de responsabilidad social corporativa, según explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero. Meliá, Iberostar y los negocios europeos en Cuba deben cumplir con las políticas de responsabilidad social corporativa y con los códigos éticos que son obligatorios para las empresas europeas. Están asimismo obligadas a respetar los derechos de los trabajadores, a que sus salarios sean dignos, a cumplir con los estándares internacionales. Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo Cubano consideran que en el caso de la isla debería tenerse en cuenta el modelo de los principios globales Sullivan, aplicado por hombres de negocio y empresas del mundo para desarticular el régimen del apartheid en Sudáfrica. Estas empresas pueden y deben ser sancionadas por una actividad que incumple la normativa internacional. En la carta se les invitaba a adoptar medidas de rectificación de las actuaciones y negocios de hoteleros en Cuba o, de lo contrario, a abandonar la isla. Entre las peticiones del exilio a Meliá y Iberostar se encuentran suspender cualquier actividad en conjunto con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, así como demandar la liberación de sus trabajadores detenidos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martín. Ahí tenemos una de las partes de introducción sobre estos negocios
jugosos de que nos venden así a pedazos la isla. Mi estimado hermano y querido Ricardo Pérez, ¿qué puede argumentar sobre el tema? Bueno, poco sobre lo que se ha dicho. Buenas tardes a todos. Terminamos de trabajar. Desde el tiempo se reconoció el asunto de Panamá, los papeles de Panamá, que describieron una serie de asuntos ilícitos de la dictadura, moviendo maletines para acá, influencias para allá. Se encontraron bancos donde la dictadura lavaba el dinero, grandes sumas de dinero se le declararon en los papeles de Panamá. Encontramos esto desde siempre. O sea que lo que pasa es que en realidad se ha dejado de prestar atención a asuntos tan importantes desde precisamente los pudientes en el exilio. No siguieron estos párrafos importantes para ejercer un poder sobre la dictadura de reclamo. Pero siempre la dictadura se ha basado en estos negocios ilícitos, estos negocios clandestinos. Y eso que hablan en los asuntos de España, ellos saben bien que pueden reclamar los intereses internacionales, reclamando el derecho del trabajador, pero estos no hacen, no promueven, no pueden cambiar la estructura que tiene establecida la dictadura dentro de Cuba, a la que se someten ellos por lo que estamos hablando aquí, por sus grandes intereses económicos, y no siempre están involucrados con la política, sino se trata de asuntos económicos de compañías de que siempre están atentos a todos los ríos revueltos, y esto ha producido que precisamente grandes inversiones se hicieran en la China comunista sin importar qué tipo de crímenes se cometían y qué tipo de violaciones se cometían en la China comunista. O sea que lo que los mueve es el interés económico que es indudable, son sus derechos, no podemos argumentar sobre eso. Pero sí podemos establecer las condiciones para que el pueblo de Cuba en un futuro aprenda a reclamar estos derechos. Estábamos basándonos en, por ejemplo, el robo a los salarios de los trabajadores. O sea, es una violación. El salario a niveles internacionales no están sujetos a contratos del Estado, y sí entre contratistas y contratados. Y lo que vemos en estos asuntos son las siempre violaciones de la dictadura. Hemos visto cómo en tribunales internacionales se le ha reclamado a estos individuos que han ido y han usurpado propiedades o terrenos y han impuesto empresas que han tenido que pagarlas, han tenido que indemnizar a sus dueños, actividades que poco a poco se han ido llevando a cabo. Entonces, las personas que inviertan en Cuba lo hacen a puente viejo, no solamente porque la dictadura les va a robar en un momento determinado esas propiedades que no tienen garantía, sino es que en democracia los tribunales legislativos y judiciales, los que competan en este caso, tendrán una alta responsabilidad para establecer la ilegalidad de esos contratos, para establecer las nuevas medidas con respecto a la mano de obra, al servicio a los trabajadores, los seguros a los trabajadores, etcétera. O sea, no solamente ellos están arriesgándose porque la dictadura en un momento determinado, como se ha mencionado aquí, les quita las propiedades, sino es que también tienen que tener presente que en un cambio democrático posible en Cuba, ellos tendrán que enfrentarse, como habló el hermano Abraham, a estas nuevas condiciones que lógicamente tendrá el derecho la nación de rectificarlo. El nuevo gobierno y las nuevas leyes tendrán la obligación de rectificar estas cosas que empiezan con la violación a nuestros trabajadores, que no miran las condiciones de nuestros trabajadores, que no tienen un principio sindical para defender a los trabajadores y que se someten a la dictadura por los económicos, por los sentidos económicos. Así que estos son los dos cuidados que ellos tienen que tener. Los que están reclamándose ahora en tribunales internacionales para que sean indemnizadas las propiedades robadas, y después en la democracia, lo que va a contravenir todo este libertinaje, estos robos y estos derroches de robos al pueblo de Cuba, impune. La dictadura no solamente ha tenido bancos en Inglaterra, creo que tenía en Canadá, creo que también tenía, sino en todos los lugares donde ella ha podido meterse
para lavar sus dinero, para lavar el dinero del narcotráfico, para el robo, tener una legalidad a niveles internacionales, producto de que el dólar no le es muy fácil manipularlo. Entonces ellos tenían que lavar toda esa fachada. Pero para terminar y darle paso a otros hermanos, esto siempre ha sido la característica de la dictadura, hacer todo por debajo del tapete. Inclusive hay que reconocer que aquí en los Estados Unidos tienen grandes negocios, tienen representaciones que están por debajo, de que no son atendidas ni siquiera por el gobierno de los Estados Unidos, y que operan y envían grandes cantidades y grandes sumas de dinero. Hay que recordarse de esta última transacción que salió de alguien que dice que es un primo de Díaz-Canel, que facilitó el dinero vía Panamá para que se compraran los útiles de represión al pueblo de Cuba. O sea, la dictadura siempre ha hecho estas cosas producto de la impunidad que se le ha concedido en todos los niveles internacionales, y porque la gente en ríos revueltos siempre quieren pescar. Y lamentablemente lo están haciendo con nuestro país, robándose todo lo que puedan y tratando de dividirse el pastel a lo más que pueda, pero eso sí, es solo hasta que la democracia, con el favor de Dios, pueda entrar a Cuba otra vez. Gracias. Gracias a usted, hermano, como siempre tan acertado. Licenciado, yo le tengo muy particular como la voz también del pueblo. ¿Qué papel tomaría el gobierno constitucional cubano con estas empresas al llegar en esa transición? ¿Qué papel tomaría el gobierno constitucional cubano con esas empresas que han inversionado, las extranjeras, en Cuba? ¿Qué papel inmediatamente tomaría? Bueno, es una pregunta muy importante. Ya hemos hablado en el pasado de lo que el gobierno constitucional tiene calculado que debe hacer, y es que cada empresa individualmente va a tener que negociar con el gobierno constitucional con respecto a indemnizar a los trabajadores que ellos han estado utilizando y que le han estado pagando en pesos cubanos. O sea, ellos le han pagado a la dictadura la parte que le corresponde, y entonces la dictadura, pues por supuesto, le paga en pesos cubanos mientras que ellos adquieren moneda fuerte. Se tiene que negociar, varios ministerios van a estar envueltos en esas negociaciones. Va a estar el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comercio y el Ministerio del Trabajo, para poder, en esas negociaciones lo que se va a buscar es el beneficio del país y de los trabajadores cubanos, porque nosotros no podemos permitir que no solamente en situaciones como esta, que estas corporaciones han estado funcionando en Cuba de la forma que lo están haciendo indebidamente, pero en situaciones normales siempre se ha buscado el beneficio para el trabajador cubano. Y la Constitución del 40 en particular siempre ha protegido a nuestros trabajadores. Así que todo esto se va a implementar dentro del marco de la ley, y esas empresas, si ellos quieren continuar haciendo negocio en Cuba, tienen que cumplir con las leyes democráticas cubanas. Todas las normas que el régimen ha establecido para su propio beneficio, no para beneficio del pueblo, van a cesar en sus funciones, y se van a poner en vigor nuevamente la Constitución del 40 y todas las leyes que emanan de la Constitución que existían en la Cuba republicana. Pero sí, efectivamente, no podemos permitir que esas corporaciones existan en Cuba. Quiero hacer un comentario, también el hecho de que se habla de un tal bloqueo. Bueno, tanto el viceministro de Información, Abraham Rivera, lo mencionó, como lo mencionó también el viceministro de Gobernación, Ricardo Pérez. Todas las cosas que estas empresas están haciendo en Cuba en combinación con el régimen castrocomunista es algo que también es punible por la ley internacional, y eso se va a tomar muy en cuenta a la hora de negociar con ellos. Entonces, que no crean ellos que de ninguna forma ellos
abiertamente han negociado por sus intereses de negocio, digamos, en Cuba por tantos años, y que eso no se va a tomar en cuenta a la hora de tener las negociaciones que vamos a hacer para beneficio, como dije antes, de la nación y de los trabajadores cubanos. Eso se va a hacer, Dios mediante, porque eso está planificado en los planes orgánicos y administrativos del gobierno constitucional. Muchas gracias, licenciado. Yo también, aparte de que ya conozco cuál es el proyecto del gobierno constitucional en todos estos beneficios que va a obtener el pueblo cubano, queríamos escucharlo explicado totalmente de usted y de todos los panelistas que puedan dar información. Vamos a darle la palabra a la intervención a Armando Domínguez y de ahí pasamos a otros panelistas para seguir hablando del tema. Gracias. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Saludos, Virginia. Gracias por permitirme un momento. Saludos, Ricardo, Juan Ricardo, Leopoldo y a todos los que están presentes, Juan Rocha. Bueno, hay un criterio jurídico internacional y ese criterio fue aplicado en Cuba en 1907. Se llama la deuda odiosa o la deuda execrable o la deuda impagable. Y establece este normativo internacional cuando es que el pueblo, cuando no es legítima la deuda. Estamos hablando de un régimen que es ilegítimo porque usurpó una constitución, pero estamos hablando cuándo es que este concepto ratifica que es ilegítima la deuda. La deuda es ilegítima cuando se puede demostrar que estos bienes o dinero o préstamos han sido contraídos para perjudicar, o sea, no han sido contraídos para el beneficio del pueblo. Y en estos tenemos muchos ejemplos. Tenemos ejemplos de ventas de armas a España con mitad dinero efectivo, mitad préstamo. Entonces, estos bienes que ha contraído la dictadura en España con empresas armamentistas han sido para reprimir al pueblo. O sea, cuando se puede demostrar jurídicamente que estos bienes no han sido para el bien de los cubanos, la deuda es odiosa y execrable. Hay un ejemplo de esta deuda. ¿Cuándo se declaró? Esto está en 1907. ¿Con quién tenía deuda Cuba en aquella época? Bueno, la recién nacida república. Con España, con la colonia española. Y fueron declaradas por un tribunal estadounidense impagables, de una naturaleza que no necesitaban ser reembolsadas. Es decir, una deuda odiosa. Entonces, yo creo que sería muy bueno, como yo le expliqué al licenciado hace un tiempo, que explorar este asunto con estas empresas cómplices de la dictadura, como son estas empresas españolas, Meliá Hotel y las otras más que existen. Esta deuda es un caso probable contra la dictadura castrista, porque podemos probar que no han sido utilizados estos medios a favor del pueblo, sino en contra del pueblo. Entonces se declara impagable. Esto existe en el derecho jurídico internacional y es algo que podemos aprovechar para el beneficio de rescatar. Como dice el licenciado, habrá que hacer también ajustes con otros países porque bueno, también no se puede declarar toda la deuda odiosa, la que se pueda demostrar que se ha sido usada en contra del pueblo de Cuba. Las otras habrá que llegar a acuerdos, pero debemos explorar esta parte de la deuda odiosa como un punto para usarlo a favor del pueblo de Cuba. Porque, imagínense, esta gente han construido, ahora mismo esta gente está en Sudáfrica con un complejo de casas y residencias especiales donde van a pasar sus vacaciones. ¿Qué pruebas tenemos nosotros que estos dineros no son de préstamos y que han adquirido? ¿Cuántas donaciones no se han hecho supuestamente al pueblo de Cuba? Incluso las donaciones que se le debían regalar se las venden. Entonces, ¿por qué ya en caja, con dinero, con tantos millones, ellos no van a utilizarlo para estas cosas? Entonces sí podemos demostrar y podemos sacar este punto a favor y a nuestro provecho. Gracias, Virginia. No, gracias a usted, hermano, por siempre esa gran cooperación y de ayudarnos a entender un poco más de estas compañías extranjeras que detrás de todo esto, como dice nuestro hermano Ricardo Pérez, es algo que por debajo del telón, como decimos nosotros los cubanos, es algo bien turbio. Todo el que haga inversión en Cuba, sépase que el gobierno cubano
el gobierno de la transición no va a tener ningún privilegio con ellos si no es a favor de darle el beneficio al pueblo cubano, porque vamos a velar también por eso y vamos a darle primeramente el beneficio, lo que todo se ha explicado, al trabajador cubano y todo lo que sea para la economía de la democracia en Cuba. Leopoldo Aguilera, usted nos puede ampliar sobre este tema un poquitico tan delicado, como digo yo. Mueve todo. Y esto que nos ha pasado en Cuba es parte de una conspiración mundialista que empezó con un señor allá en Baviera, donde lo votaron porque era muy novato, y entonces se colocó en Austria. Ese señor tuvo 7 hijos y sobrinos, etcétera, y a todos los colocó en el sistema bancario, los colocó estratégicamente en los 7 principales países de Europa para ahí monitorear y financiar toda la conspiración. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Yo me acuerdo, estando en Camagüey, que a mí me pasó el Che Guevara por arriba, pero anteriormente al Che Guevara pasarnos por arriba, hubo un despliegue grandísimo del ejército cubano, con tiros y bombazos y el diablo. Y todo el mundo dijo, bueno, pero ¿a quién le están tirando? No le estaban tirando a nadie, ellos estaban cubriendo solamente la excusa para decir que ellos estaban persiguiendo a Che Guevara. Pero tan pronto se fueron, apareció Che Guevara en el batey de la rosera nuestra, y lo primero que le dijo allí a toda la gente de su equipo, muchachos, tranquilos, aquí estamos cubiertos, mañana recibiremos noticias y seguiremos tranquilos como hasta ahora. Aquí descansen, báñense, hagan de todo. Más tarde me enteré que el jefe de operaciones precisamente al pie de la Sierra Maestra, el general del Río Chaviano, estaba también comprado, nada menos que le dieron $240,000. Y cuando aquello era por 1 millón casi, porque el valor del dólar era muchísimo más que hoy en día inclusive. Así que todo esto está comprado. A Fidel lo usaron en el botazo y con dinero también. Todo es dinero. Así que, y las drogas y todo eso. Así que, primero que nada, tenemos que ver cómo impedimos todas estas nuevas inversiones en Cuba, pero por supuesto, cuando llegue el momento de sacarlos, pues hay que sacarle el dinero, porque si no, ahí seguirán. Así que es una cosa muy conocida, es una estrategia muy sencilla, que todos comprendemos que uno trabaja y se educa para poder ganar dinero, pero ellos tienen otra ruta para coger ese dinero. Y existe una gran conspiración, y en Cuba nos consta, y sabemos nombres y apellidos y fechas y de todo. Así que no es nada nuevo, y se está creciendo cada día más, inclusive con las drogas, y Dios sabe cuántos cubanos estos que están ahora entrando ilegalmente por México a este país, cuántos de ellos son verdaderos inmigrantes y cuántos son gente del gobierno del comunismo. Así que es lo mismo, es una estrategia que les ha funcionado, que tiene gran respaldo. Hay en Cuba un señor que fue financiado por nada menos que por Israel, y en La Habana hicieron pilas de edificios, en Matanzas cosecharon cosas que ellos tenían facilidad de vender, y así. Por todos lados el dinero es lo que funciona, disfrazado con otras excusas, y nada, el día que logremos sacarlos, pues hay que devolver las propiedades a los verdaderos dueños, y pues nada, la ruta está bien clara.
Y por cierto, cada día recibo más informes sobre Cuba, que está ardiendo, pero desgraciadamente esta gente ya han dado un paso más adelante de dar palos y toda clase de cosas que ya cuesta más trabajo confrontarlos, porque ellos ya no tienen con qué defenderse, ¿no? Pero bueno, de ahí tenemos a Papá Dios y tenemos que, mientras tanto, no está de más que nosotros salgamos a la prensa por donde podamos y indiquemos que toda esa gente que están invirtiendo en Cuba la van a pagar, porque eso no va para siempre, ¿ok? Y que eso no ayuda en nada al pueblo cubano, al contrario, eso va a la dictadura para empobrecer de todas formas al pueblo cubano. Así que todo eso tómenlo en cuenta y no se dejen llevar con esas esperanzas de hacer dinero en Cuba. Nada, es muy sencillo. Y sabemos por dónde están y quiénes son los que lo financian. Ahora mismo con estas elecciones me mandaron hace poco de aquí, de este país, una lista. Una persona que yo conozco encontró la forma de descubrir quiénes son los que financian a cada uno de los candidatos que nosotros como pueblo tenemos que ir a votar por ellos. Pero los que lo financian, en muchos casos no hay gente buena. Mucha gente no está financiada por gente buena. Así que el dinero está por todos lados. Por todos lados. Y hay que vigilarlo. Y en Cuba, sobre todo, los primeros que nos financiaron todas las cosas de Fidel fueron los Rockefeller, con su mano derecha, Henry Kissinger. Esos iban a Cuba constantemente por las noches y se reunían allí en secreto, iban a Colombia, porque ya ellos participaron en el golpe de Estado de Batista. Ellos iban a Colombia por la noche y cruzaban la cerca, y en el Country Club de La Habana tenían una habitación y un sector que estaba especialmente puesto para ellos. Y allí hacían todas sus conferencias y todas sus cosas con la gente del gobierno, los conspiradores, etcétera. Para dónde va el dinero y cómo va la cosa, etcétera. Pero todo esto lleva mucho tiempo y claro, el dinero es lo que lo mueve y es el objetivo final, tener el control absoluto del dinero y de todo lo demás y gozar la vida como ellos lo deseen. Así que no es nada nuevo, simplemente seguir la pista, averiguar quiénes son y cada uno de las personas que nosotros conocemos que actúen como patriotas y por donde quieran informen a todo el que puedan, que escriban cartas, que escriban en la computadora mensajes. Ahora mismo, en estas elecciones en los Estados Unidos, teníamos la esperanza de que se iban a controlar tanto el Senado como el Congreso. Bueno, pues hay señores como, por ejemplo, hay aquí en Georgia, hay un moreno allí que le falta muy poco por haber ganado y va a haber una otra elección. Pues, señores, todo el que pueda que tenga 10 centavos en el bolsillo, que le mande ayuda, porque es muy importante. Si volvemos a quitar a los socialistas, vamos a decirle socialistas, son comunistas, del Congreso, pues tendremos más chance de ayuda y de no solamente salvar a Cuba, sino salvar a los Estados Unidos. Así que es importante que participemos, que estemos alerta de que esto viene de afuera y que en este país hay que ayudarlo a que no caiga bajo esta gente, que ya con el Biden y compañía esto es terrible. Lo único bueno es que el hombre no tiene cabeza, pero de todas maneras es un títere de los malos y están haciendo horrores en este país y lo que nos queda todavía. Así que no podemos quedarnos atrás, todo el mundo tiene que actuar. Hay que salvar a los Estados Unidos y a todos los demás países que todavía tengan amistad con nosotros.
Eso es básicamente la base de todo lo que tenemos que hacer. No es nada nuevo. Así que, para adelante y para adelante. Gracias, Leopoldo Aguilera. Usted, como la parte del ministro de Comunicaciones, le dará a conocer al pueblo cubano aún más de todos sus conocimientos como ex veterano de la Brigada 2506 y un gran patriota, que dará el comunicado exacto para que el pueblo cubano conozca en la radio, en la televisión y en la prensa. Usted es el encargado. Eso va a ser una de las cosas principalísimas. Seguro. Con la radio y la televisión y los periódicos, es informarle al pueblo, el pueblo, sobre todo la juventud, que no sabe ni lo que era la Cuba de antes ni nada, encarrilarlos con los principios para que entonces entiendan la Constitución y el porqué, la importancia de que tenemos que volver al sistema constitucional. Así que esa es una de las cosas que primero tengo en mente para tratar de ayudar a devolverle a Cuba el sistema de comunicaciones más rápido y efectivo. Porque hay que borrarle del cerebro la basura que le tienen metido. Esperamos y confiamos en cada ministerio del gobierno constitucional cubano que el esfuerzo y el trabajo, la organización y todos los proyectos y planes orgánicos que están ya en un proceso muy avanzado, y que esperamos que muy pronto cada uno de nosotros los cubanos conozcamos aún más. Juan Rocha, estimado y querido hermano, como nuestro colaborador más querido del gobierno, ¿qué nos puedes aportar sobre todo esto que hemos debatido en este día, en esta tarde? Sí, como no, voy a ser breve, ya queda poco tiempo. Ha sido muy... No, estamos bien, estamos en vivo. Vamos a ver. No, precisamente vuelvo a ratificar hoy lo que planteé en uno de los comentarios del programa que anoche se transmitió, que de la necesidad que tiene Cuba de poder restituir la Constitución de 1940, porque sucede que el pueblo de Cuba está dominado principalmente por la política de un gobierno militarizado. Están gobernando prácticamente como se gobierna a un ejército. En Cuba no existe ley. La única posibilidad que tuviera el pueblo de Cuba de vivir dentro de la ley, y no me refiero a la ley que impone el gobierno actual, que es una ley a su favor. La Constitución de 1940 es la solución, en el sentido de que es la representatividad de la ley que reconoce toda la sociedad, lo mismo para el ciudadano como para el Estado. Es equitativa. En Cuba no existe ley. Por tanto y demás, el gobierno actualmente, por eso es el que está pasando, que él se abroga el derecho de hacer todas las negociaciones que él entiende a su favor, estas negociaciones con cualquier compañía extranjera que, dicho sea de paso, todas son privadas. Ellos precisamente privan al ciudadano cubano por la ley que imponen ellos, que es una ley hecha de un solo lado, que responde al interés de un solo partido. Ellos privan al ciudadano cubano de poder tener la opción también de participar en ese tipo de negociación con compañías extranjeras, como mismo ellos lo hacen. Entonces, ¿qué nos queda? Servirle de esclavo a los dueños de las compañías extranjeras, trabajándoles esas industrias, esos puestos de trabajo que se abren, pero nos pagan una miseria. ¿Me entiendes? El gobierno no está trabajando en función de defender o de mantener una posición positiva respecto al ciudadano, porque para el gobierno también, en este caso, el ciudadano no es más que un esclavo. A eso no le importa. A él lo que le interesa es que deje productividad y que sean productivas para los intereses del propio Estado,
para ellos después determinar qué hacer con esas ganancias. Muy pocas veces que lo estamos viendo van a parar a arreglar, como decía el ministro Ricardo, para solucionar los problemas de los baches de las calles, no va a solucionar el problema de la recogida de basura, del transporte, ni los hospitales. Entonces, el gobierno está actuando bajo una ley que impuesta desde ellos mismos, donde el pueblo no ha tenido ninguna participación en la elaboración a través de un congreso de esas leyes. Por eso es que es importante restituir esta constitución, nuestra constitución de 1940, que está establecida desde un congreso, o sea, pues está constituida por los constituyentes, efectivamente, pero establece un congreso, una representatividad del pueblo para poder elaborar las leyes que correspondan o que representen tanto al Estado como al ciudadano. Y eso es que hasta ahí quiero dar mi participación en la importancia que tiene el pueblo de Cuba de restituir esta constitución de 1940, porque es la única vía que tiene de ser representado en una institución legal. No existe ninguna institución legal impuesta ahora mismo dentro de Cuba que represente a ciudadanos. No existe. Eso queremos hacer. Queremos devolver la institucionalidad y que sea realmente un país de derecho, pero que también sea un país de ley, donde esta ley sea acatada tanto por el Estado como por el ciudadano. No solamente que el ciudadano tenga que acatar la ley y el Estado sencillamente se ría de él. Es lo que quería aportar. No, gracias, hermano Rocha. Claramente es evidente todo lo que está pasando, pero yo no le diría gobierno, yo le diría una dictadura. Disculpen. No, es una tiranía y en este estado, en este caso sí, claro. Disculpen, es que... No, gracias. Producción tiene algo que vamos a continuar con esto. Gracias siempre. En 1923, cuando un banco británico, entonces el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica, que se llamaba Tinoco, unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. El Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un pleito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. El presidente Taft resolvió el litigio diciendo hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública, porque no hay deuda pública si no hay un público, el público como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. ¿Quién es el que ha endeudado al pueblo cubano? Positivo. ¿Cuántas mentiras más va a seguir diciéndole al pueblo cubano que hay bloqueo? Si todo lo han vendido. Hermano, ¿quién quiere entonces seguir hablando sobre el tema? Licenciado, ¿usted continúa? Una palabra, un momentico. Ok, mi hermano. Adelante, Ricardo. Licenciado, perdón. Permítame un momentico. Todo ha sido muy bueno. Inclusive poco había oído yo de esta posibilidad de reclamar por la deuda que el mismo
Bolechurre, el dictador, dijo que precisamente la deuda era impagable, y ahí empezó la odisea de los pueblos en la lucha con esto, las cosas que dejaron de pagar y esto, porque sí, en realidad desde el aspecto legal existe esta situación cuando las deudas son onerosas, cuando las deudas han impedido el desarrollo o han ido a parar a manos deshonestas. Entonces me parece que sí, se puede revisar esta ley como habló Armando. Me parece poco, yo tenía conocimiento de esto, ahora sale otra vez en el video. Y también recordarles que dentro de la transición, pues habrá mecanismos como precisamente la Cámara de Comercio, que es la que verdaderamente se encarga de editar las leyes dentro de Cuba y para afuera de los que vengan a inversionar en Cuba. O sea, ojalá que para ese tiempo ya se concrete algo sólido como esto, que es tan importante. Estas cámaras de comercio, ya lo dice la palabra, controlan todas estas situaciones, saben el tiempo del impuesto, saben cuándo reclamar y cuándo está la posibilidad de pagar o recuperar. Así que esta estructura puede ser fundamental en Cuba, puesto que se va a establecer un sistema de estados independientes. Y me parece a mí, y veo yo que el nuevo gobierno de Cuba, el nuevo gobierno democrático de Cuba, va a ser tan pequeño que no se les pueda reconocer funcionando entre todas las partes, nada más que sirva como administrador. Y que estas cámaras de comercio, respetando todas estas cosas que se han hablado aquí, pues lleven a términos lógicos y dentro de la ley y dentro de la justicia, para que estas deudas onerosas como comprar armas, o sea, la dictadura ha invertido millones de dólares en armas que es para reprimir al pueblo, y me parece a mí que el que haya contraído deudas con esas es igual que el criminal, que no merece, en este sentido que estamos hablando, un poco de respeto, porque usted dañó a un pueblo. Entonces me parece que se pueden establecer leyes, pero lógicamente es lo que habló el ministro y es lo que yo me estoy refiriendo, que estas cámaras de comercio establecen estas leyes, discuten estos procesos, y creo que son los que van a tomar el rol principal en el futuro gobierno de Cuba democráticamente. De ahí es la vigencia de la Constitución de 1940, lo importante es restituirla, porque la Constitución de 1940 no solamente es ella en sí, sino que trae un enorme, trae con ella cantidades de sistemas legales y justos que hicieron que Cuba prosperara en su debida sazón, y como sabemos superó a muchos países. Así que no es solamente la Constitución en sí, sino es que todos los derechos que trae aparejados, la protección a los trabajadores, las cosas que se deben hacer por derecho, y el cuidado con los trabajadores, con el pueblo de Cuba. Así que me parece que con respecto a esto vamos a tener un camino largo. Si confiamos en que las leyes van a ser así, van a ser independientes, no va a haber injerencias del Estado, y que todo va a provenir para el bien del pueblo. Así que me parece que esto de la deuda onerosa, yo se lo había oído a Bolechurre, pero ahora Armando lo saca y yo lo había asociado a ese término y me resulta importante el tema. Ojalá que se considere esto y que sea un método que pueda aliviar esta deuda sinvergüenza que hemos contraído, que ha contraído la dictadura, que ahora el pueblo de Cuba para pagarla tiene que hacer grandes sacrificios y sufrir enormemente de restricciones y limitaciones como lo estamos viendo que está sucediendo. Ojalá que estas condiciones se estudien bien y que la hagamos provechosa para el futuro de Cuba. Está muy bueno todo esto que se está hablando aquí. Estamos dándole en la llaga a los asuntos que la dictadura ha hecho para destruir a nuestro pueblo. Gracias. Gracias a usted, hermano. Yo me gozo con sus frases tan lindas para llamar al tirano bolas de churre, porque eso es lo que son. Licenciado, yo le iba a dar la palabra, pero yo quiero que usted haga el cierre final. ¿Puede ser? Bueno, solamente, sí, como no. Yo lo que solamente quiero agregar
Sí, lo que quiero agregar brevemente a lo que ya se ha mencionado aquí esta noche, que tenemos que separar lo que son las deudas externas que ha adquirido la dictadura castrocomunista con países extranjeros, y lo otro es los empresarios que están haciendo negocios con Cuba. Son dos cosas separadas. Los empresarios se tienen que someter a las leyes establecidas por la Constitución de 1940 si ellos quieren continuar haciendo negocios con Cuba. ¿Entiendes? Eso hay que negociarlo individualmente y se va a hacer. Como ya dije, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Trabajo. Esos tres ministerios se van a envolver, por supuesto, bajo la dirección del presidente de la República. Ahora, las deudas externas que se han adquirido con diferentes países, puedo adelantarles que las armas que ellos han comprado, se las han comprado a los países comunistas, como a Rusia, China, Corea del Norte. Esa deuda no se va a pagar, porque esos son deudas que se adquirieron de otros regímenes totalitarios y nosotros no vamos a pagar esa deuda. Ahora, con referencia a deudas que se han adquirido, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ya esas deudas también van a ser negociadas tomando en cuenta la situación de sección política que ha vivido el país desde que la tiranía tomó el poder. Y los ministerios correspondientes, que ya mencioné con anterioridad, son los que se van a ocupar bajo la dirección del presidente de negociar esas deudas. Así que eso se va a hacer paulatinamente, siempre buscando el beneficio del país y de nuestra nación. Así que ese es lo que quería agregar a todo lo que ya se ha dicho, que todo se han dicho cosas muy interesantes y muy buenas que los hermanos cubanos nos están viendo esta noche, sepan cómo se va a proceder. Se va a proceder siempre dentro del marco de la ley, pero buscando el beneficio de la nación cubana. ¿Okay? Entonces, el cierre es lo que siempre le decimos. Quería darle al viceministro de Información, si quiere agregar algo más, para entonces darle a usted. Por supuesto. Gracias, licenciado. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ya esto, yo creo que hemos tocado los puntos más claves de todo este asunto, ¿no? Que es de la inversión extranjera en Cuba. Pero yo les quiero decir, yo pienso que el día que se haga en Cuba una renegociación de todas estas empresas, de todos estos convenios comerciales, yo pienso que ellos al final, a la mayoría, les va a convenir en definitiva bajo una nueva legalidad, porque no es que el régimen les esté regalando a ellos la mano de obra, es que está muy claro de esto. El régimen utiliza un intermediario, una compañía intermediaria de contratación de fuerza de trabajo, que es Alcorec. Pero ellos le cobran al inversor extranjero bastante dinero, o sea, le están cobrando como si fuera un obrero de un país casi que de un capitalista. O sea, se lo están cobrando, no es que ellos le den la migaja al obrero y que entonces el capitalista, el extranjero, no tenga nada que pagar. No, le pagan al régimen. O sea, aquí vemos muy claro cuál es lo maquiavélico de este actuar del régimen, que explota al pueblo, cómo usa al pueblo, cómo lo explota, cómo lo exprime, como si fuera un ollejo de una naranja. Porque con los médicos hace lo mismo, con la gente que envía al exterior, con los trabajadores de UNECA, que son constructores, con todos los asesores, con los entrenadores deportivos, toda esa gente les cobran un dineral, les quitan el mayor por ciento del salario que justamente deberían ganar, o sea que eso es una explotación flagrante, y lo hacen con los médicos. Por eso era que gradúan 20.000 médicos en un año. Ningún país de las dimensiones de Cuba necesita 20.000 médicos al año. Eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Es precisamente para exprimirlo como un limón. Esto es lo que han hecho ellos, y en este caso hacen lo mismo. Prestar servicio al cuerpo diplomático, a las empresas extranjeras, que sea así, yo te proveo, y la gente que está en una situación tan desesperada, bueno, pues del lobo un pelo, agarran ese trabajo, pero el régimen se los cobra bien cobrado a esos empresarios. O sea que al final
los que tengan cierto nivel de honor, de honradez, pues saben que van a salir ganando. Y los que no, bueno, a casita. Claro. Totalmente de acuerdo con usted, viceministro de Información. Vamos a dar ya el cierre si no hay más nada que podamos agregar, porque esto es por mucha tela por donde cortar, pero licenciado, ¿usted haría el favor de hacer el cierre como el gobierno constitucional merece? Sí, como no, con mucho gusto. Nuevamente quiero darle las gracias al panel de hoy, que ha sido un panel que ha demostrado el conocimiento de los diferentes temas que tienen que ver con la situación cubana y que sirve de información al pueblo cubano que nos está viendo. Y entonces el gobierno constitucional se está preparando desde hace mucho tiempo para todas estas cosas que son necesarias que se van a hacer durante el proceso de la transición y que se les va a pasar al primer gobierno electo por el pueblo para que ellos continúen llevando a cabo esto que se ha mencionado, que es la deuda externa, y lidiar con las empresas extranjeras que han invertido su dinero en Cuba, pero siempre que se hagan esas negociaciones van a estar basados en las leyes que estaban vigentes durante la Constitución de 1940 y buscando el beneficio de la nación y del pueblo cubano. Eso es una obligación del gobierno constitucional y que lo vamos a llevar a cabo porque es necesario que el país esté protegido dentro de nuestras leyes democráticas para que ningún inversionista extranjero vaya a tomar ventaja sobre nuestra nación. Es todo lo contrario que está pasando hoy en día, que el régimen no le importa que el inversionista extranjero tome ventaja del pueblo cubano, mientras que ellos reciban el beneficio que a ellos les interesa, que es el beneficio económico y mantenerse en el poder. Eso va a cambiar totalmente y nuestra nación va a comenzar un ciclo de una nueva república libre y soberana dentro del marco de la ley para beneficio del pueblo cubano, donde va a haber prosperidad económica para que nuestros cubanos no tengan que salir de Cuba a buscar mejoras económicas en el extranjero, cuando lo van a poder tener en su propia patria y así ellos van a poder contribuir al resurgir de la nueva república. Así que ese es nuestro mensaje de esperanza para el pueblo cubano y estamos comprometidos con Dios y con la patria. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos cubanos. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Dios me los bendiga y gracias a todos los panelistas. Su cita es: el gobierno constitucional los invita a que sigan escuchándonos, viéndonos, y gracias a todos los que participaron. Dios me los bendiga. Libertad para Cuba y viva la Constitución de 1940.